por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Es bueno parar aquí un momento para hacer una reflexión en relación a lo que en realidad se festeja. No pasa nada milagroso en esta etapa, no es que nos transformamos en mejores seres humanos en este instante de Semana Santa para a partir del lunes volver a retomar aquel tema de volver a ser un ser humano normal, con vicios y demás cosas. No, no pasa eso. Solo eso pasa cuando uno tiene su fe puesta en Dios y cuando le permite a Dios actuar. Pero vamos a hablar de lo que hoy se festeja, de lo que en este momento el mundo cristiano recuerda, lo que el mundo cristiano conmemora en esta fecha, sin entrar a las tradiciones de comer o dejar de comer, sin entrar a las tradiciones de caminar o visitar iglesias, de ir a la iglesia en esta fecha, sino rescatando, ese es el ánimo de este momento, rescatar la esencia de lo que en realidad significó el Calvario y la resurrección posterior. Para eso hemos invitado a dos religiones, dos personas que van a hablarnos desde el punto de vista de la fe cristiana, dejando de lado las religiones. Está con nosotros el Padre Juan de la Iglesia Católica, le agradecemos por acompañarnos, y está el Pastor Óscar Gutiérrez de la Iglesia Evangélica. Además, él es vicepresidente de la Asociación Cristiana Evangélica y les agradecemos a ambos por acompañarnos. Padre, le consulto, ¿qué es la Semana Santa? ¿Qué es el sacrificio de Cristo para el católico? Dos cosas. Meditar sobre pasión, muerte de Cristo y resurrección. Ese es el fundamento. Cristo crucificado y Cristo resucitado. Este fundamento de la Iglesia Católica. ¿Qué es para el cristiano evangélico la muerte y resurrección de Cristo? ¿Qué significa? La Semana Santa tiene una particularidad muy importante en los últimos 3 días. El viernes, como lo muestran las Escrituras, es el momento donde Jesucristo cumple un propósito muy importante. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Ese propósito Cristo tuvo que venir a cumplir, muriendo en la cruz, derramando su sangre preciosa en la cruz. Pero además el apóstol Pablo manifiesta claramente en el 1 Corintios 15, donde dice: si Jesucristo no hubiese resucitado, vana fuera nuestra fe, vana fuera nuestra predicación. Si Jesucristo no hubiese resucitado, en vano nosotros estuviésemos predicando a Jesucristo como Salvador de la humanidad. El otro hecho fundamental de nosotros, bajo el principio bíblico, es que hacemos un énfasis importante en la resurrección de Cristo, porque la resurrección de Cristo completó el hecho importante del propósito del Hijo de Dios. Ahora, le consulto de nuevo al Padre Juan. El ser humano se pierde siempre en relación a los objetivos, porque se va por otros aspectos. ¿Qué es lo más importante? ¿Recibir la sangre de Cristo o dejar de comer carne roja? Dejar comer carne, depende de cada persona. Por ejemplo, para japoneses, comer pescado más agradable. No hay costumbre de comer carne, animales. Entonces, ahora más que comer carne o no comer carne, Iglesia, después del Concilio Vaticano II, insiste que haga sacrificio haciendo personalmente. Por ejemplo, japoneses no tienen costumbre de comer carne, pero algunos japoneses toman mucho. En este caso, viernes, para mirar a Cristo crucificado, haga sacrificio dejando tomar, ¿no? Entonces cada persona ofrezca algún sacrificio, penitencia, personalmente. Entonces ya comer carne o no comer carne ya dejó como
una decisión, obligación pasada. Antes, cada viernes durante el año era prohibido, pero ahora, miércoles de ceniza y hoy, Viernes Santo, 2 días, es prohibido comer carne. Le hago la misma consulta. ¿Qué es más importante? ¿Dejar de comer carne o creer en la sangre de Cristo redentora de pecados? Nosotros creemos que los problemas del ser humano no se solucionan de afuera hacia adentro. Los problemas del ser humano se solucionan de adentro hacia afuera, y eso tiene que ver con el corazón. La Biblia dice que de acá del corazón emana odio, emana rencor. O sea, que no tiene importancia para nosotros en cierta manera si come o no come carne. Lo importante es cómo está su corazón del ser humano, cómo acepta acá en su interior este hecho recordatorio significativo para la humanidad de que un día el Hijo de Dios vino y murió por tus pecados y murió por mis pecados y resucitó por ti y por mí para darnos victoria, siempre y cuando nosotros le aceptemos a Él con una fe transformadora, con una fe de creer en Él como nuestro Señor y Salvador. Bueno, en ese aspecto ahí muchas veces de repente le damos mucha o poca, ¿no? Nosotros podríamos decir fe. Como un grano de mostaza. Así. Ahora, le consulto, padre, en relación a lo que es la resurrección. La expiación de los pecados se da por el Cordero de Dios brindado al mundo, que es Jesús. El sacrificio de la sangre tiene que ver con la expiación de los pecados. Y la resurrección, ¿de qué habla la resurrección? ¿Por qué resucita Jesús? Si había expiación de pecados anteriormente a través del sacrificio de los corderos, el Cordero de Dios viene a ser Jesús. ¿Por qué resucita Jesús? Y como dijo el reverendo pastor Oscar ahorita, ¿no? Fundamento de nuestra fe es Cristo resucitado, es decir, mirando vida de Cristo, nacimiento, Navidad de Cristo, no es necesario fe, porque es histórico. Por eso, aunque no creen Cristo como Dios, por ejemplo, Japón, otro, Jingle Bell, Navidad, festejan. No creyendo que Cristo ha venido como Salvador de nuestro mundo, no, como histórico, ha venido como hombre héroe, ¿sí o no? En cambio, Semana Santa, resurrección, ellos no festejan, porque no tienen fe, que es Cristo resucitado. En cambio, nosotros, no solamente Cristo histórico, sino que como veramente mandado por Padre Celestial, como Salvador, como Dios verdadero. Entonces, para nosotros, como dijo el reverendo pastor Oscar, fundamento de nuestra fe es Cristo resucitado. Sin resurrección de Cristo, Cristo no es Dios. Nosotros no estaremos aquí. ¿Qué significa la resurrección? En la relación, el sacrificio de la cruz significa expiación de pecados. Es decir, el justo pagó por los pecadores. Pero ¿qué significa en este contexto para el ser humano la resurrección? En el Antiguo Testamento se muestra que para cubrir pecados se sacrificaban corderitos. Pero cuando viene el Hijo de Dios, Juan, al observar a Jesucristo, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí se da un cumplimiento profético que Jesucristo iba a venir a ser sacrificado como si fuese un corderito. Y eso significaba que Él iba a ser llevado a la cruz del Calvario. Iba a derramar su sangre, parecida a la sangre que se derramaba de los corderitos que se sacrificaban en el Antiguo Testamento. Ahora Jesucristo se convierte en ese corderito siendo llevado a la cruz del Calvario. Pero el apóstol Pablo lo manifiesta: si Jesucristo no hubiese resucitado, vana fuera nuestra fe, vana fuera nuestra predicación. Se complementa, o sea, es la parte complementaria y final de la victoria a la muerte, la resurrección de Cristo. Yo creo que si muero, resucito juntamente con Cristo. Gracias, pastor, gracias, padre, por acompañarnos en esta jornada. Intentamos que este espacio corto, porque este es un tema apasionante. Si solo me da un segundito. Sí, por favor.
Solamente que quiero, gracias por la oportunidad, la Asociación Cristiana Evangélica invita a todo el pueblo cristiano a participar justamente de este evento importante, el día domingo 24, de las 2 de la mañana a 6 de la mañana, cerca de 40.000 personas estaremos en el estadio celebrando este hecho importantísimo. La resurrección en el culto del alba. Sí, felicidades. Bueno, muy amables a ambos. Yo decía, para cerrar este espacio, que es importante que nosotros rescatemos la esencia de esta fecha. La expiación de los pecados en la cruz con el Cordero de Dios basta y es suficiente para el perdón de los pecados de la humanidad. Ese es el fundamento de la fe cristiana. Y la resurrección tiene que ver con la justificación, que el hombre que perdió su posición ante Dios producto del pecado original, el pecado de Adán, lo recupera en la resurrección de Jesucristo, recupera su posición ante los ojos de Dios.